Bienvenidos a un nuevo capítulo de In the Making. En este nuevo episodio estamos con Miguel Angone, co-founder y CTO de Horizon. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Hola Vicky, hola Belú, gracias por la invitación. Para arrancar, queremos que nos cuentes un poco cómo nace Horizon. ¿Había un problema puntual que te obsesionaba resolver? ¿Cómo arrancaste su empresa? Bueno, en realidad arranca un poco más atrás, o sea, también con mi relación con uno de mis actuales co-founders, Nico López. O sea, nosotros ya nos conocíamos de antes y nos apasionaban las mismas cosas y las mismas locuras en ese momento, Machine Learning, inteligencia artificial. Como que en realidad ese bonding lo hicimos mucho antes de construir Horizon. Y la necesidad de Horizon arranca también de que, nada, Nico López venía de estar trabajando muy cerca con muchas empresas, digamos, de estilo bancos, enterprise, que lo que veían era que estaban viendo que el boom de AI era necesario aplicarlo a todas las empresas del mundo, pero había algo que no estaba cubierto, que era todas las empresas del mundo necesitan transformarse. El problema más grande era que no sabían cómo empezar o por dónde empezar. Y entonces ahí lo que nos dimos cuenta es, hay gente que las ayuda y son en general las consultoras tradicionales de management consulting, pero la realidad es que el tiempo cambió y hoy en día la velocidad con la que se desarrolla, que se crean nuevas startups o productos internos y externos es extremadamente más rápido, lo pueden ver en todos lados, pero si nosotros no logramos entender cómo funcionan las empresas por dentro, todo lo que hagamos no va a generar el mayor ROI o el retorno de investment o el mayor impacto dentro de las empresas. Los únicos que las ayudaban eran las consultoras, pero los procesos muchas veces son un poco más lentos porque requiere entrevistar a las personas, entender cómo funcionan los procesos. Imagínense esto a escalas de empresas de 100.000 personas, 200.000 personas, 50.000 personas. Lleva mucho tiempo y es muy difícil entender todos los procesos. Además, sumado a esto, nos dimos cuenta que la mayoría de los procesos, por más de que están escritos en algunos lugares, muchas veces el que realmente sabe cómo funciona el proceso es la persona. Y es el único que puede hacer el cambio desde adentro para mejorarlo, para optimizarlo, para cambiarlo o lo que se necesite dada la situación. Entonces, en eso dijimos, ok, ¿qué pasa si podemos ayudar a todas las empresas y a todos los empleados a mejorar, agilizar sus procesos, a ser más eficientes, directamente hablando con ellos, pero no nosotros, sino con una AI? En ese momento era extremadamente disruptivo porque era tipo, che, ¿por qué alguien va a querer ser entrevistado? ¿Por qué alguien va a querer se va a animar a hablar con una AI? ¿Cómo van a responder? Y la realidad es que viéndolo hoy en perspectiva, fue una excelente decisión porque básicamente quitamos mucho también el blanco sobre negro de tipo, si me estoy animando a hablar con alguien, es básicamente todos quieren mejorar sus procesos, todos quieren ser mejores en lo que hacen y el tener una manera de interactuar con una inteligencia artificial que te releve los procesos y te diga dónde podés mejorar, básicamente mirándolo en perspectiva fue una decisión muy inteligente. No, y además está buenísimo porque uno además está tan metido en sus procesos diarios que si no estás charlando con otros, ya sea una persona o una AI, y que además una AI te facilita incluso porque justamente lo que querés es optimizar todo, es como muy difícil porque cuando estás metido en el día a día es como que no estás viendo el picture completo, ¿no? Así que eso está buenísimo. Exactamente, o sea, también pasa que en una startup como nosotros, que somos poquitos, uno entiende más o menos cómo funcionan y cómo corren los procesos, e inclusive así a veces se te escapan cosas del día a día, cuál es el mejor flujo o a alguien le quedó pendiente esto, no sé, un proceso de facturación. Inclusive en una startup es complejo el proceso de facturación o de pago a proveedores o lo que fuera. Imagínense en empresas donde tienen cientos de miles de proveedores, donde pagan miles de facturas, donde pagan muchísimo payroll para diferentes personas con diferentes regiones, países, etcétera. Todos esos procesos se hacen extremadamente tediosos y a menos que vos le puedas preguntar a todos y puedas corroborar toda la data de dónde están los pasos a paso y dónde están las fricciones para que ese proceso sea un poco más óptimo o más ágil, o entender cuál es el verdadero cuello de botella de por qué no podemos pagar en vez de más rápido, más ágil o con menos errores, idas y vueltas. No tenés manera vos como un CFO o como un head de finanzas, en el caso de los procesos de finanzas o cualquier otro, es muy difícil poder capturar y conocer todos esos procesos y cómo están en el día a día, digamos, realmente. En los papeles en general uno lo sabe porque hay definiciones de los procesos. En el día a día depende mucho de la empresa y depende de los procesos, de las herramientas que usen, de cómo las usan, si usan 20 Excel o en uno cargan esto, en otro suben PDFs, etcétera, etcétera. Nosotros justamente desde Horizon lo que venimos es ayudar a las empresas desde ese lado. Tenemos una frase en inglés que dice, you can fix what you can see. Y es básicamente es el hecho de, o sea, si quieres aplicar AI, si yo quiero automatizar un flujito, si le quiero dar agents a todo mi equipo, cualquiera de las acciones que hoy quieran aplicar inteligencia artificial para mejorar sus procesos,
antes, por lo pronto, tienen que entender cuál es el proceso en macro niveles, en micro niveles, cómo funcionan, cómo son las cadenas de procesamiento, qué herramientas se usan. Y bueno, Horizon lo que hace es eso, ayuda y acelera el descubrimiento de todos esos procesos y en encontrar esos cuellos de botellas para que todas las empresas que utilizan Horizon puedan mejorar, aplicar inteligencia artificial dentro, darse básicamente estas iniciativas para que las lleven, digamos, desde un top level, top-down approach, básicamente que sean iniciativas que se corren en 3 meses, en un quarter o 2 quarters, o de la otra manera, bottoms up, dándole herramientas a todos los colaboradores de la empresa para que ellos ya puedan fixar sus pequeños issues. Por ejemplo, no sé cómo instalar Cloud Code con X y Z, perfecto, que les damos herramientas masivamente a todos porque identificamos todos los problemas que estaban en ellos cuando hablamos y les podemos básicamente dar toda esa información a ellos para que ellos lo vayan reparando, digamos, pasito a pasito. Sí, tal cual. Creo que es un pain point que cada vez más empresas están teniendo, así que fue un problema que lo vieron con tiempo y se anticiparon. Pensando un poco que contabas todo tu recorrido, qué hace Horizon, contanos también de tu carrera. ¿No? Dijiste, yo quiero ser emprendedor, no fue algo que te picó después, contá un poco porque creo que muchas veces está bueno contar que no es tan fácil el camino. Sí, esto siempre cuento lo mismo. Hay algo, o sea, me gusta contarlo también porque a veces uno inspira también a los demás mientras cuenta, digamos, cómo fue que llegaste a este lugar, digamos, o cómo fue que decidiste estar en este lugar, o por casualidades o por causalidades. A mí me pasó en realidad algo muy curioso que fue, yo en la facultad, en la UDELAR, yo estaba haciendo una materia que era Prolog, programación lógica, que la idea era hacer algoritmos con programación lógica que puedan resolver problemas. Que es un approach a inteligencia artificial, pero son algoritmos min-max. Básicamente es, por ejemplo, hacer un juego que juegue contigo a las damas. Entonces, básicamente, yo soy un jugador bastante promedio, por decir malo, de damas, que solamente sé comer para adelante, coronar la dama y, bueno, salvarte si no morís. Pero ¿qué pasa? Nos pidieron hacer ese juego y yo, sabiendo programar y con las bases del juego, pude hacer un juego que me podía ganar a mí consistentemente. Era tipo absurdamente lo que me ganaba. Y yo siempre cuento esto porque este para mí fue el aha moment de Machine Learning para mí, que dije, cómo yo siendo un jugador mediocre de damas, pero sabiendo las bases de algo, pude amplificar un conocimiento mío. En ese momento para mí era completamente disruptivo porque cualquier cosa que vos hacías de código era un frontend, un backend, o sea, vos lo que codiabas era lo que veías, pero Sí, esto ahí es no era como que así. le diste una habilidad distinta que ni siquiera vos en sí tenías, o sea, buenísimo. Exacto, exacto. A mí me rompió la cabeza y lo digo, inclusive en el código que tengo, porque todavía lo tengo guardado porque estaba en un drive perdido y tengo todas las cosas de la facultad de toda la vida, estaba escrito ¿cómo se llama? En comentarios IA, digamos, inteligencia artificial. En ese momento era 2014, 2015, no me acuerdo. Le- pero me rompió la cabeza que podía amplificar mis propias habilidades. Y en ese momento dije, no me importa más nada, quiero entender cómo funciona Machine Learning. En ese momento era mucho más Machine Learning, aprendizaje automático y quiero hacerlo para toda la vida. Y ahí me metí como en un rabbit hole de lo que era, bueno, en Mercado Libre laburé con prevención de fraude en los pagos de alto riesgo, también un equipo que me encantó hacer, tipo, fraude siempre es divertido porque vos estás peleando, haciendo modelos contra alguien que está intentando arreglarlos, entonces es extremadamente divertido. Después de ahí salté a Marvic, donde realmente creo que fue también un salto bastante importante en mi carrera, porque literalmente pude tocar todos los modelos. Ahí en paralelo también hice mi maestría, que está unconclusive porque no la entregué, pero es de básicamente de robótica y visión por computadora para manipulación. Y allí después salté a mi primera startup, una empresa de Y Combinator, que ahí es donde también fue un cambio de paradigma, porque era trabajar en una startup que ya dependía 100% de vos el éxito o el fracaso en esos puntos, y el ownership lo sentías de otra manera. De ahí me di cuenta que lo que quería era emprender y dije, che, todo lo que no entendía antes lo entendí luego en cuál era mi carrera, que era convertirme en emprendedor. Y ahí es cuando, haciendo startups, hice una de animales, que era una pet tech de encontrar animales perdidos con visión para luego predecir enfermedades con Electronic Health Records. También fallidas las startups que intenté hacer antes por millones de cosas. Mi aprendizaje más grande ahí fue que no importa qué también es el producto, tenés que saber el problema que estás resolviendo y tenés que saber vender ese problema a las personas correctas. Y ahí me di cuenta que no faltaban habilidades técnicas, faltaba muchas veces habilidades comerciales, habilidades personales. O sea, como que el equipo tiene que ser muy sólido en muchas partes
y no solo muy bueno en una. Y bueno, tuve la suerte de conocer a los dos Nicos, Nico López y Nico Scopesi. Scopesi es argentino, y ahí es cuando nos embarcamos en la aventura de Horizon. Creo que según lo que contás, fue como un mix entre pasión, que es lo que te gustaba, y también actitud, pues nunca dejaste de probar, intentar y moverte, y también esto que uno puede leer un montón de libros, escuchar, pero una vez que no te pones como, che, me pongo con esto, ahí es cuando realmente aprendes. Y creo que también el emprender, una pata que nadie habla es más el estrés que se vive, porque de repente un montón de gente depende de vos. ¿Y qué herramientas usás para manejar el estrés? ¿Te estresás? ¿No? Tal vez me decís que no es un montón. Contanos un poco eso. Si esto ya lo están viendo mi socio, imagino que la palabra estrés, digamos, sí, o sea, creo que el estrés es algo que pasa cotidianamente en las startups. Creo que uno a veces lo intenta catalizar de algunas maneras, algunas veces lo podés hacer, a veces no, o sea, dependiendo cada uno. Mis socios son personas extremadamente más tranquilas, digamos, como que lo manejan de otra manera. Yo cuando quiero hacer las cosas, quiero que todo pueda salir, pero también que el equipo vean el mínimo estrés posible, y de que, bueno, que todas las cosas salgan adelante. Obviamente que el problema también del estrés en las startups es que en la startup hay que hacer muchas cosas. No es que tenés una cosa por hacer o no hay un job to be done. O sea, hay muchos job to be done. Desde todos los hires los haces vos, los problemas con los clientes indirecta o directamente los resolves vos, los problemas técnicos, si se enferma alguien, todo recae sobre uno, que antes capaz que no tanto. Seguro prácticamente todos los emprendedores que estén viendo esto van a empatizar con esto. En general, a mí las cosas que me gustan hacer como para manejar, casi siempre es como que lo pones en perspectiva y te das cuenta que en realidad era todo mucho menos complicado. En general, la manera que uso también para bajar el estrés es poner todas las cosas en lista, digamos, y decir, todos estos son los problemas que hay que resolver, y ahí te das cuenta, digamos, cuál es lo prioritario y urgente, qué es lo que está en la matriz, en las cosas más importantes, porque todo puede parecer muy importante y urgente, pero después te das cuenta que hay tres cosas que son las más grandes, y que tenés el equipo y tenés la capacity. Es solo un tema de priorización, porque claro, el día a día de la startup es, todos los días es un reto nuevo. Es como que estás como un pulpo resolviendo todo o intentando resolver todo, a la vez de intentar, o sea, llevar a la empresa en el camino y en la dirección que uno quiere. Y volviendo un poco a eso de los job to be done, justo lo que iba a comentar y relacionándolo con la respuesta anterior, es que no solamente necesitas como ese problema que vas a resolver y lo que hablabas un poco de por qué a veces no funcionan ciertas cosas. Doy clases hace muchos años en una universidad acá de Argentina, y siempre llevaba un caso que es como en su momento, hace 2010, 2012, o sea, entre esas fechas, había una aplicación en Estados Unidos que se llamaba TaskRabbit, que en realidad es lo que hoy es Rappi, Pedido Ya, como empresas que están súper establecidas. En ese momento se llamaba TaskRabbit, y se terminaron fundiendo en su momento porque tenían un show to be done perfecto, resolvían un problema perfecto, pero no había una sociedad preparada para agarrar y pedirle un favor al TaskRabbit y decirle, che, anda acá, comprame esto y tráemelo a casa, o haceme cosas, y no había una sociedad como preparada para eso también, ¿no? Entonces es como que también no es solamente como encontrar eso, sino es encontrar el momento justo. Me acuerdo la primera vez que me mudé sola, nada que ver, la primera vez que me mudé sola fue hace muchísimos años, y había comprado mi heladera por internet, y mi abuela estaba, ¿cómo te vas a comprar una heladera sin ir a verla al local? Estás loca, no sé qué. Y hace unos años se rompió la heladera y me dice, "Ay, comprás por Fraga", no me acuerdo qué, y yo, cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces es tremendo cómo los momentos para emprender a veces cambian. Y yendo a eso, vos te fuiste como a San Francisco. ¿Cómo entendiste cuándo fue el momento justo para Horizon y qué fue esta diferenciación que tuvo versus los otros emprendimientos? Sí, solo una cosa más a eso, de que en realidad me parece muy importante lo que decís, Belu, porque muchas empresas mueren también por el timing. No hay un número claro, pero es verdad que también el momento y la preparación, es como que todo tiene que congruir entre la preparación de la empresa, el equipo emprendedor, y el momento y el ecosistema, cómo se está dando para poder aplicarlo. De hecho, inclusive, capaz que Horizon 4 años atrás no hubiera tenido sentido. O sea, capaz que por más de que nosotros se nos hubiera ocurrido hace 4 o 6 años, quizás no había una manera para que el mercado acepte Horizon. ¿Por qué? Porque los desarrollos demoraban más tiempo, porque X y Z, hay muchas cosas que se tienen que dar. Creo que como nosotros como emprendedores no podemos controlar el timing, lo que sí podemos controlar es la preparación para que se dé el timing. Total, la preparación de esa audiencia. Pues hace 4 años le decías, te va a entrevistar una AI, y es tipo, ¿por qué? Totalmente, totalmente. Ahí muchas de las cosas que nosotros también internamente con los chicos es
nosotros entendemos de que el futuro de Horizon es mucho más amplio y vemos como a dónde vamos, a dónde va el producto, a dónde evoluciona y a dónde evolucionan las organizaciones, pero también está en nosotros entender cuál es el timing justo de cada cosa para entender cuál es en el momento donde vos pones esas cosas en el mercado o vos ofreces eso y que sea en el momento adecuado para que sea absorbido con la demanda. No podés intentar poner todo en el mercado porque todas las cosas tienen sus ciclos y todas las empresas también tienen su timing. Y volviendo a lo que me decías de San Francisco, nosotros nos fuimos a San Francisco, ni bien el Platanus Venture, que fue nuestro primer inversor aceleradora, digamos, que nos aceptó, y bien supimos que quedábamos dentro de Platanus Ventures, dijimos, nos vamos a San Francisco. La realidad es que tampoco teníamos tanta plata, no era tanta plata como para decir, nos la jugamos a ir a vivir a San Francisco o a probar y vamos un tiempo, tampoco teníamos visa, entonces teníamos que ir, quedarnos ahí, ver cómo era el ecosistema y intentar descifrar si lo que estaba pasando en todo el mundo estaba pasando también en San Francisco y cómo nosotros nos podíamos apalancar ahí. Fast forward a hoy, fue la mejor decisión por lejos que hemos tenido, porque algo que nosotros hablamos siempre es expandir la superficie de suerte y nosotros intentamos siempre hacer eso, que no sabemos qué es la suerte, lo que sí sabemos es que todos los momentos donde nosotros podamos estar en algo que pueda ser un diferencial para la empresa, ergo también para nosotros en ese momento, lo intentamos hacer y también damos ese extra mile. Y la realidad es que en San Francisco ese compounding de superficie de suerte se expande un montón. Por decir una cosa que es underline, en donde entrenamos, en el gimnasio donde entrenamos, un gimnasio como si fuera cualquiera acá de Uruguay, entrenamos en ese fitness y ahí entrena el CEO de Airbnb. Está ahí al lado haciendo pesas con nosotros, sacamos fotos, charlamos, lo que fuera, para decir el nivel de capacidad de conectar con esa gente. Un día entrenas con ellos, otro día le podés pedir una ayuda en algo, le podés pedir un consejo, les caes bien, haces una relación a largo plazo con esas personas y te pueden dar advice que te cambia la vida muchas veces. El cómo resolvieron ellos los problemas, o sea, gente que resolvió problemas extremadamente complejos con timings completamente absurdos, porque Airbnb, el concepto de darle la casa a alguien así por internet es una locura. Pero bueno, eso allá en San Francisco, la condensación de eso es mucho más grande que cualquier otro lugar del mundo, creo. Y bueno, entre eso y conocer a parte de actuales inversores que tenemos, gente que nos ha ayudado, exposición, entender las últimas tecnologías. O sea, San Francisco es, ¿cómo le vamos nosotros? Es como un A/B testing constante. Es como un playground donde vos pones algo y ves si se rompe o no. Pones algo y ves si se rompe o no. Si no se rompe, sale de San Francisco y escala. Si se rompe en San Francisco, lo apagan y no pasa nada. No sé si han ido a San Francisco, pero básicamente está Waymo, Zoox. Te tomás todos los días un auto autónomo como si fuera una bicicleta, pero no deja de romperte la bocha que literalmente te pasan a buscar autos y te llevan que no van conducidos, ¿no? Pero bueno, todos esos playground para la tecnología también ayudan un montón para entender y poder ver qué tanto me falta a mí para estar preparado. Te cuento algo, me pasa que me junto con amigas de distintas profesiones, tal, psicóloga, contadora, y me dicen, che, qué miedo hay. Estoy a un mes que Claude me reemplace, como ya se hace chistes, una que está empezando carpintería, dice, lo último que va a reemplazar a AI es esto. Vos que estás adentro, estás en San Francisco, tenés una empresa de AI. ¿Cómo lo ves el futuro? ¿Te da como un poco de miedo? ¿Sos como muy positivo? Contá qué va a pasar. Bien, la realidad es que hay como muchas posiciones de esto, depende con quién lo hables, tanto para mí, yo inclusive tengo como opiniones contrapuestas en un poco de todo, de cómo se va a hacer el unfolding de todo esto. Yo creo que sí se van a reestructurar muchas cosas a nivel de trabajos y de oportunidades, porque hoy realmente lo que se está automatizando, muchas de las cosas que se automatizan son cosas que en realidad no le generan valor ni a la persona que lo realiza. Entonces se abren muchos lugares para ser los expertos en los que toman las decisiones. Te pongo el ejemplo de Horizon, en realidad, porque vos pensarías, ok, si tenemos tan buenos sistemas que programan espectacularmente, ¿por qué contratarías más ingenieros? No tenés que contratar más ingenieros para más código si el código te lo hace Cloud. Bueno, el tema es que Cloud te codea muy bien y nosotros desde Horizon, de hecho, tenemos prácticamente todo automatizado, el end-to-end de coding, el coding per se de todo el sistema end-to-end, utilizamos Devin, utilizamos muchas herramientas ya muy ajustadas a nuestro caso de uso, testeamos automáticamente, tenemos como todo un flujo casi cerrado, pero sin embargo también estamos buscando más gente para trabajar. ¿Por qué?
porque en realidad lo que yo necesito es gente que esté pensando en los problemas que tengo que resolver desde una perspectiva de ingeniería, desde una perspectiva de producto. El perfil, o sea, literalmente viene a programar, pero viene a programar con la cabeza de resolver los problemas. Y esto muchas veces también va a pasar con, como decías, escribanos o lo que sea. Capaz que el escribano no va a estar haciendo el documento per se de las cosas que hacía, que le llevaban 1 hora para hacer eso y 3 horas para pensar en algo. Le lleva capaz que 2 horas y media pensar en todo y 5 minutos en draftear y enviar los documentos. Eso es como la realidad de lo que estoy viendo de cómo sucede. O sea, no necesitas menos gente, necesitas gente que esté pensando en el problema y que la cabeza esté puesta en el problema realmente en la solución que vos querés dar. Más inclusive en nuestro caso, que realmente estamos descubriendo los problemas a medida que los vamos navegando. Eso en términos generales. La realidad es que sí van a haber muchas reestructuras, por ejemplo, como los Waymos. ¿Qué pasa si la flota de Waymo, ahora también está Robotaxi, que es de Tesla? ¿Qué pasa Tesla si lanza Autonomous Vehicles en todo Estados Unidos, ¿no? Si activa el modo autónomo, full autónomo en todo Estados Unidos, si están preparados, si no, no lo sé, pero ¿qué pasa si empezás a tomarte, en vez de un taxi, te tomás robotaxis en todos lugares? Hay muchas barreras que se tienen que romper. Creo que también Estados Unidos es como que va a la vanguardia. Creo que, no sé si China también, me han contado que también la parte de robótica y tecnológica está muy a la vanguardia allá también, pero son como los dos flancos como mucho más tecnologizados y más al avance. Después tenemos Latinoamérica más emergente y bueno, después Europa que aplican mucho más regulaciones para poder aplicar todo esto. Nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho en todo lo que es marketing y como que hay todo y una parte mucho de creatividad y de todo que en realidad depende todavía como de las personas. Quizás yo lo que lo veo un poco más como carrera y lo veo capaz en las personas más chicas. Quizás uno arrancaba a trabajar cuando era chico y recién salía del colegio y arrancaba, digamos, a estudiar y todo, arrancabas a trabajar en tareas súper operativas, quizás al principio, o a mí me ha pasado un poco eso, cosas que en realidad hoy ya directamente se automatizan. Entonces, ¿qué pasa con todo ese juniority y cómo prepararse el juniority para que esté tomando decisiones cuando todavía no pasó por el saber hacer y un montón de cosas? Entonces creo que ahí van un poquito como los desafíos también de entender cómo va a ir sucediendo toda esa cosa y también me pasa que, no sé, los chicos hoy no tienen como las comprensiones, incluso de textos o un montón de cosas que teníamos en otra época porque no te sentás a escribir, o sea, es como hacer muchas cosas directamente automatizadas y es como no estás pensando a veces, ¿viste? Y decís tipo, che, se me estarán acabando las neuronas, no sé. Totalmente. Para nosotros es un caso porque nosotros como que vinimos de aplicar todo de forma pura y dura y las nuevas generaciones ya no van a tener que aplicar muchas de las cosas que nosotros aplicamos. También ahí creo que hay un gap bastante grande, es cómo la enseñanza se va a adaptar a todo esto, ¿no? Porque inclusive la enseñanza per se ya hay que cambiar inclusive el outcome deseado, ¿no? Porque antes lo que te evaluaban era qué tanto memorizabas algo, ahora ya no importa capaz que memorizar algo, porque literalmente tipo, che, la ley tanto, no sé, volviendo a abogados, la ley tanto, no sé qué. O sea, si yo se lo puedo preguntar a algo que me lo va a decir con 95% de precisión, 99% de precisión, y que no le va a errar, o si le doy contexto es el 100%, yo no tengo que saber eso. Yo lo único que tengo que saber es qué tengo que hacer para resolver eso. Pero bueno, o sea, ahí hay toda una capa, pero es cómo va a tener que mutar toda la enseñanza en todos los diferentes niveles para poder preparar a la gente en las nuevas generaciones. Simplemente está atrasadísimo. O sea, mi hija el otro día se estaba aprendiendo, acá tenemos algo que se llama el preámbulo de la Constitución, que te lo hacían a estudiar de memoria, y el otro día se lo estaba estudiando de memoria y digo, ¿qué hace? No sé. O sea, si están, o sea, ahí es donde hay un desfasage de que no está claro si lo tienen que aprender así o no. O sea, hay otra manera de que puedan adquirir esos conocimientos que no sea memorizando todo, digamos, nuevamente. Nunca fue tan fácil emprender como ahora con IA. ¿Qué de esta frase pensás que es verdad y qué es medio como humo, por así decirlo? No sé si es más fácil, creo que cambió la restricción. Lo que te puedo decir es que por lo pronto cambiaron las restricciones. O sea, cuando nosotros arrancamos Horizon, programábamos a mano, o sea, y mis emprendimientos anteriores eran 100% código a mano, o sea, la barrera de entrada era codear y era tipo, si tenías buenos ingenieros para resolver, o sea, al menos en una startup lo pongo solamente de ingeniería nada más que para simplificar. La realidad es que antes habían muchas restricciones de tener buenos ingenieros para resolver el problema de programación. Además de tener, o sea, obviamente que la estrategia de go-to-market, venta, etcétera. O sea, las restricciones entre una de tantas era el conseguir buenos ingenieros que también eran muy caros. Entonces, se convertía en un momento donde para conseguir un buen ingeniero es o tenías un founding team ya donde tenías mucha fuerza de ingeniería o tenías que salir a levantar plata y contratar ingenieros, casos de US donde levantaban pre-seeds de mucha plata para ya contratar los primeros ingenieros que te vengan a resolver los problemas, porque la velocidad tuya versus otra empresa estaba dada por qué tan rápido puedo construir el producto.
El día de hoy lo que cambió es que el producto no es tan difícil de construir. Cualquier idea que tengas que la quieras poder construir medianamente, un MVP o Minimal Evolvable Product, como se dice ahora, que es el producto que va evolucionando a lo largo del tiempo, lo puedes construir muy rápido y es una realidad. Yo creo que cualquiera hoy agarra un cloud y agarra Vercel y sacas un producto shipeable con buena calidad. ¿Cuál es la restricción ahora? Y se convierte en distribución, estrategias de go-to-market, adquisición de clientes, cómo aseguras un moat, porque también antes la tecnología era un moat. O sea, si vos eras el mejor haciendo X y Z, un sistema de visión por computadora que era extremadamente bueno para hacer algo, vos lo habías entrenado con tus imágenes, tenías un dataset curado, etcétera, tenías un diferencial. Hoy en día todos esos modelos son open source, los descargás y los tenés disponibles y los tiene Migue, Vicky o Elu en 5 minutos. Entonces tus diferenciales ya se rompieron muchos moats que antes existían, que eran barreras tecnológicas, barreras de datos, que ahora también hay datos, muchos más datos públicos, X y Z. GPT y todos los sistemas de LLMs tienen conocimiento by default porque están entrenados con mucha data privada y etcétera que hay en muchos sistemas, entonces se empieza a convertir en otra carrera. La carrera cambió, digamos. Cambió en quién es el que distribuye mejor, quién es el que mantiene más contento a los clientes, en el caso de B2B, quién es el que logra mantener los clientes en el tiempo y quiénes los que logran descubrir el producto ganador, digamos. Volviendo un poquito como a lo que veníamos hablando de lo que trabajan ustedes en Horizon y todo, ¿hubo algún caso que hayan trabajado con algún cliente que te llamó la atención, algún desafío que tuvieron que resolver, algo que hayan aprendido de trabajar con cliente y algún caso copado como para contar un poquito cómo es el proceso y qué descubrieron, ¿no? En realidad es como de las dos cosas, de los clientes y también de nosotros cómo fuimos cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo. El producto que estamos construyendo nunca existió antes. Nosotros fuimos descubriendo cómo era la transformación digital en tu de una empresa a medida que lo íbamos transformando con los clientes que teníamos. Entonces muchas de las cosas las tuvimos que primero intentar hacer nosotros en tiempo récord con ayuda de IA y con ayuda de algoritmos para luego ir crafteando y armando el producto core que es hoy Horizon, que hoy lo resolvemos mucho de los punta a punta muy fácil hoy, pero que en su momento teníamos millones de idas y vueltas. Me acuerdo más de una vez estando con los Nicos en San Francisco, nos turnábamos para dormir porque teníamos que ir corriendo algoritmos que hoy en día nuestro sistema los corre y los deja corriendo y te avisa cuando termina, pero eran algoritmos que los estábamos creando en la marcha y nos teníamos que turnar para dormir para que el entregable del cliente quede bien. No sé, querían ver un análisis X y Z de 100 páginas y era literalmente nuestro sistema le tenía que hacer ese output automáticamente. Pero en ese momento teníamos que descubrir cómo era el output, cómo era el formato, qué PDF querían, cómo lo querían, cómo se iba a extrapolar la data. Y teníamos que, nos turnábamos para dormir o no dormíamos, estábamos tirados, dormíamos en el suelo en San Francisco y le llamábamos operaciones, tipo operación X y Z, ponele, cada vez que teníamos un evento de esos. Y bueno, por suerte fuimos madurando un montón en eso, esas operaciones nos dejaban aprendizajes para ir automatizando parte de nuestro producto y entender cómo nuestro producto resolvía esos problemas automáticamente. Hoy en día, la mayoría de los problemas que teníamos al principio, que los tuvimos que hacer a mano con sudor y lágrimas, quedaron partes muy sólidas del producto que nos ayudaron a resolver ahora los problemas de los clientes. Nuestra primer, no sé, 100 entrevistas, nuestro sistema teníamos que ver que se controlaban. Ahora podemos lanzar de a 1000, 2000 entrevistas al mismo tiempo por día y no hay ningún problema. Como que los problemas fueron cambiando y nosotros fuimos como que aprendiendo de eso. Y como anécdota, la cantidad, o sea, llevamos 2 años, por suerte ahora, ¿no? Que dormíamos hasta en la misma cama en San Francisco. Cuando alguien te pregunte, che, qué divertido es emprender, recordá que dormíamos todos en la misma cama porque no nos daba para pagar un cuarto más grande. Pero bueno, también es como que Parte de la mística. la verdad que, o sea, lo miramos en perspectiva y sí, en ese momento era como que no había opción, digamos. Es muy caro vivir allá. Parte de lo que también estuvimos un poco haciendo nosotros es, ahora que tenemos una casita allá, que tenemos visas, etc., hemos intentado ayudar a emprendedores que quieren ir para ahí, dicen, che, me puedo ir por, no sé, 3 días, no tengo dónde quedarme, lo que fuera, intentamos hacerle lugar, porque también supimos lo malo que era no tener dónde quedarse, nos mudamos como creo que 12 veces en lo que fue de que idas y vueltas, etcétera. Y era como que construir tu startup con dormir mar, con dormir en un hostel, con dormir en un hotel, con dormir en una casita medio pelo, era como que le ponía el expert level de dificultad.
Está bueno que lo cuentes porque creo que uno piensa que es todo color de rosas, más que tal vez ves las redes o ves Che San Francisco todo y no ve la realidad o todo lo que sacrificaron, más irte de Uruguay a San Francisco completamente distinto, dejando muchas cosas atrás. Y tú dices que darle un consejo a alguien que está viendo de emprender, que tiene miedo, tal vez, ¿qué le dirías? Si está viendo que emprender, el consejo es que lo hagan porque lo están pensando. Ya si lo estás pensando, yo creo que en realidad la decisión correcta es esa. Es como que hoy en día lo miro muy en perspectiva. También, como decías vos, viste lo del estrés y eso, que la realidad es que tenemos mucha cosa por hacer, mucha cosa haciendo. Y como todo, a medida que escala, las responsabilidades escalan. Yo me acuerdo cuando no teníamos empleados o no habíamos contratado a nadie y éramos solo nosotros, era como que, ok, si esto explota y morís, morimos nosotros. Hoy en día, si esto explota, hay mucha gente que confía en nosotros, todo el equipo, que es tremendo equipo, y la verdad que queremos un montón a todos. Y nada, o sea, la mochila no solo va por vos, literalmente es toda la gente que confía en nosotros. Y cuando digo toda la gente, digo la gente que todos los días está con nosotros trabajando, nuestros advisors, nuestros inversores, mucha gente que de verdad que puso tiempo, plata o voluntad o decisiones de carrera en nosotros. Entonces, creo que la decisión de uno es háganlo y anímense porque tipo siempre es un buen momento de empezar y si lo estás pensando no te vas a arrepentir y te llevas un montón de aprendizajes. O sea, vas a aprender en el camino. Seguro el Miguel de hoy que está hablando ahora no es el Miguel de hace 2 años, pero ni de casualidad, ni en nada, ¿no? Era mucho más naive en muchas cosas, nos convertimos mucho más en esa persona que estamos buscando ser. También inclusive lo digo internamente para todos los chicos que trabajan con nosotros, yo siempre les pregunto a ellos qué quieren ser ellos en Horizon y en su vida, y que también nosotros como en la empresa podamos dar ese espacio para que todos saquen lo mejor de ellos, que me parece que es inclusive más importante que no solo la empresa le vaya bien. Total, y justo mencionaste el tema de inversores. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué se te ocurre como chiquito, pero para contar? ¿Resultó ese proceso de salir a buscar inversores? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo fue un poco como esa parte? En realidad, yo acá no levanté plata, o sea, la que la levantó fue mi socio Nico Scope, también con ayuda de Nico López. Obviamente que nosotros conocemos a los inversores porque en parte de los due diligence o de cuando se pasan cierta etapa quieren conocer al equipo. En general es el CEO el que levanta la plata. Lo que sí puedo decir es que es una herramienta. El levantar capital es una herramienta estratégica en muchos pilares para las empresas que deciden ir por el mundo VC. O sea, hay empresas que deciden ir por el mundo bootstrap. También para la gente que está escuchando hay como siempre dos maneras, ¿no? O sea, vos vas bootstrap y bootstrap es no tengo plata y arranco algo y empieza a generar y siempre estoy como break even, o sea, siempre intento sobrevivir y voy escalando. Tiene ciertas restricciones de velocidad o lo que fuera. Por el otro lado, VC es donde vos podés, con una estrategia y con un sentido de para dónde va el producto, vos podés inyectarle capital y crecer abruptamente para mantenerte competitivo y poder escalar más rápido. Los consejos que sí puedo dar es que hay que hacerlo a mucha conciencia. O sea, yo creo que también se ve muchas veces el levantar capital como levanté capital, qué crack. Y en realidad levantar capital también es una responsabilidad. Al menos yo me lo tomo muy serio porque también, como decía antes, es gente que confía en nosotros. O sea, al final del día, el levantamiento de capital es un fondo, un ángel, lo que fuera, un family office. Hay muchas entidades que dan plata, pero básicamente son gente que confía en vos y se tiene que ver con la responsabilidad que corresponde, ¿no? Es alguien a la que vos tenés que reportar, alguien que confía en vos, alguien que puso también sus propios cargos en juego, digamos, ¿no? Porque también, o sea, si es un partner que decide que hace de champion por vos en un VC o lo que fuera, entonces lo tomo de la perspectiva de que es algo necesario para escalar y para llegar a los milestones que uno quiere. Hay empresas que hacen muy buenas estrategias para esperar lo más posible, digamos. El caso, por ejemplo, ahora que levantaron plata los muchachos de Human, que habían levantado una seed y después ahora levantaron una tremenda serie A. Podían haber levantado antes, capaz que sí, no tengo detalles, pero digo, también son estrategias de cada empresa de cómo lo decide manejar. Lo que creo que sí son necesarios para dar ese salto y se tienen que trabajar con la responsabilidad. Es muy difícil levantar capital dependiendo del estadio, dependiendo también de dónde uno venga y de las relaciones que hizo y de cómo es y qué tan bueno o qué tanta atracción se tiene a nivel de producto o cómo cuenta la historia también muchas veces. Hay muchísimos factores y es como, creo que es una charla por sí sola eso también, ¿no? Bueno, para ya ir cerrando, hay una pregunta que siempre hacemos. Hoy con todo lo que estás viviendo, construyendo tu empresa,
¿Qué significa para vos estar in the making? Para mí, y creo que también para mis socios y para todos los muchachos que trabajan con nosotros, como la roller coaster más grande de aprendizaje que hemos vivido, donde ninguno está preparado para lo que se viene y nuestro rol principal es ver cómo irnos tipo como que cambiando de ropa y tipo te vas quitando las vestiduras y vas como que mutando mucho más rápido de lo que esperás. Y siempre estás mirando es a dónde vamos y qué me falta para llegar, digamos. Entonces es como que siempre estás construyendo el futuro, no estás construyendo el hoy ni el que necesitan para ayer, estás construyendo todo lo que se viene y estás como un paso adelantado, solamente en la construcción de producto, en la construcción del problema que resolves, sino en nosotros mismos y en nosotros no estamos preparados. O sea, literalmente, si Horizon quiere hacer una serie A, B, C, ¿cuál es el Miguel que se necesita en ese momento y tiempo dado? Y uno se tiene que ir in the making haciendo el mismo, digamos, para estar preparado para ese momento. Porque en el momento que en la empresa, en general la empresa también, a la velocidad que crece o en el grado de crecimiento que tiene, si vos no estás a la altura y todos no pueden crecer, o sea, hay un desacople de las necesidades que requiere la empresa. Entonces, como que también nosotros impulsamos desde dentro el leer un montón, el tipo estar actualizados con las cosas que hacemos, ni te digo en todo lo que es AI, estamos como que en un rabbit hole constante de todas las cosas que a veces sobrecarga la cabeza, pero es necesario. Totalmente. Bueno, gracias en serio por haber participado y súper interesante. Gracias.